Buenas tardes. En esta semana del 94º aniversario de la Asociación Calabresa Mutual y Cultural de Buenos Aires, saludo a su presidente, el Cavaliere Antonio Ferraiolo, a toda la comisión directiva e integrantes de las distintas subsecretarías, a todos los socios y amigos. Con motivo de este aniversario, se referirá al tema la inmigración italiana en Boedo, la señora Silvia Nora Martínez, destacada escritora con más de 30 obras premiadas en concursos internacionales en el país y en España. Es historiadora e investiga especialmente la vida y obra de mujeres argentinas. Actualmente es la vicepresidente de la Junta Central de Estudios Históricos de la ciudad de Buenos Aires, que nuclea los 48 barrios porteños. Agradezco muchísimo a la señora Silvia Nora Martínez, en nombre de todos los integrantes de la Subsecretaría de Cultura, su desinteresada participación en este importante evento de la Asociación Calabresa. Muchísimas gracias. Boedo entre 1876 y 1920. Estas pocas páginas contienen solo algunas pinceladas sobre la influencia de los inmigrantes en el barrio de Boedo, especialmente los italianos y españoles, aunque sin desconocer el importante aporte de otras nacionalidades que se integraron un poco más tarde al barrio. Solo pretende incorporar algunas consideraciones sobre el estado del barrio y sus habitantes en el periodo comprendido entre 1876 y 1920, o sea, durante las grandes olas inmigratorias. Según se puede comprobar en censos y estadísticas de la época, por supuesto, ¿no? La mayor parte de los inmigrantes italianos eran calabreses y se radicaron en los barrios de Valvanera, San Telmo, San Cristóbal y Boedo, aun cuando oficialmente este último no existía como tal, siendo hasta 1880 la calle que dividía a Buenos Aires del pueblo de San José de Flores. ¿Cómo era entonces aquel paraje conocido a fines del siglo XIX como el Camino de los Huesos, ya que esa era la ruta utilizada por las carretas para llevar reses a los viejos montaderos del sur? ¿Y en qué forma fueron los inmigrantes integrándose a la casi inexistente sociedad de aquellos parajes? El historiador Diego del Pino nos cuenta que a fines del siglo XIX y en los albores de 1900, Boedo era zona de grandes quintas o chacras en las que había sencillas construcciones, seguramente poco más que ranchos, y tal vez alguna de material con el lujo de un mirador desde el cual se veían los mástiles de los coloridos veleros del riachuelo. Era también casi lagunas que con la llegada de italianos y españoles fueron aprovechados para la instalación de hornos de ladrillos, logrando así que con el calor de las ascuas lentas de los hornos se secaran el terreno, dando lugar a nuevas construcciones y apertura de calles. Estos hornos eran en su mayoría propiedad de italianos y españoles, como los de los vascos Loitegui y Estebarena, el primero en Independencia y Castro, y el otro sobre Quintino Bocayuva. Otro horno importante era La Paloma, del vasco Lázaro Camio, cuyo apellido se utilizó muchos años para designar el actual pasaje San Ignacio. No dejemos de mencionar el horno de Bianchi en Cochabamba y Castro y el de Viñale en Castro y Pavón. También había pequeños hornitos caseros comunitarios utilizados por las mujeres para fabricar pan, y en los pozos que se formaban al sacar la tierra croaban las ranas por las noches y se zambullían los patos que llegaban desde las arboledas del bañado de flores que azuleaba a lo lejos. Comenzó el siglo XX y todo aquello fue un suburbio porteño que iba evolucionando paulatinamente. Los grandes quintones de 15 o 20 manzanas comenzaron a parcelarse en lotes menores y aparecieron así las pequeñas casitas humildes y junto con ellas árboles, norias y molinos. Los italianos se volcaron fundamentalmente al cultivo de pequeñas quintas
que les aseguraban no solo el producto de la venta de frutas y verduras, sino que también tenían asegurado el sustento de su familia. En ese Boedo antiguo de quintas, tambos y hornos de ladrillos se afincaron también pulperías, ya que el recero que conducía el ganado hacia los mataderos necesitaba lugares donde aprovisionarse, surgiendo así la Estrella del Sur o el Almacén del Gaucho, devenidas luego en almacenes y molinos de harina, como el de los hermanos Macchi en Boedo e Independencia, que luego de moler la harina fabricaban y vendían el pan ellos mismos. Cuenta la tradición oral, refiriéndose a estos tres hermanos, que uno era manco, otro tuerto y al tercero le faltaba una pierna. Bueno, pero también los caballos necesitaban raciones de pasto para la larga travesía, y en épocas de sequía, cuando los campos parecían calcinados por el sol, el jinete pensaba más en su montura que en sí mismo, buscando con afán un manojo de pasto fresco. Y allí fue donde apareció un inmigrante italiano llamado Endrizzi con la solución. Instaló en un terreno baldío de Boedo Independencia la primera pastería del barrio. Pero también llegó el momento en que no era suficiente con los ladrillos que producían los hornos para edificar las numerosas casitas que se derramaban sobre los verdes campos. Se necesitaban muchas otras cosas, y así fue que el italiano Santiago Ferrari puso a disposición de los vecinos el primer corralón de maderas, sito en Massa e Independencia. El barrio fue progresando y cuando los pintorescos tranvías a caballo, que eran conducidos mayormente por calabreses y genoveses, fueron reemplazados por los eléctricos, nuestros barrios sureños tuvieron entre los primeros en obtener el beneficio del progreso. La compañía La Capital había obtenido el permiso para construir y explotar una línea de tranvías llamada A los Corrales, cuyo recorrido era desde San Juan y Boedo, por esta hasta Garay, General Urquiza, 24 de noviembre, y nuevamente Garay hasta los Mataderos del Sur, o sea que Boedo y Patricios compartían su recorrido y podían ufanarse de ser los pioneros en Buenos Aires respecto al moderno transporte. La empresa también debía colocar en el trazado de las vías 40 lámparas de arco de 1000 bujías cada una, y estas debían estar encendidas hasta las 12 de la noche, lo que significaba un gran adelanto para la zona. El barrio de Belgrano argumenta que fue en sus calles donde primero se vio el eléctrico, pero solo corrió allí 6 días en prueba experimental, lo que quita validez a la discusión. Alguien reseñaba así el paso del primer eléctrico. Boedo, diciembre de 1897. Los vecinos del barrio salimos de nuestras casas a contemplar el fenómeno. Va a pasar el Imperial de la capital. Ha partido cargado de funcionarios en su viaje inaugural. Es la primera línea de tranvías eléctricos del país y no todos celebraremos su aparición. Su fantástica velocidad de 30 kilómetros por hora y la corriente eléctrica son fantasmas de la modernidad que no se digieren fácilmente. Tanto que este demorado debut debe su tardanza al rechazo de algunos vecinos que no permiten amurar a sus paredes los rosetones de anclaje de los cables para alimentar el tróley, temerosos del riesgo de electrocución. Pocos años más tarde el tranvía eléctrico se había derramado sobre la ciudad, causando asombro en otros barrios con sus imperiales, pero nadie nos podía ya quitar la primicia. El vínculo con los inmigrantes es en este caso que en los fondos de la estación de tranvías que estaba en Boedo al 700, hoy sede de la Escuela Técnica Reconquista de Buenos Aires, vivía un conductor de tranvías de origen calabrés llamado Juan Noli, que se dice fue el inventor del freno de arena. Este consistía en un depósito de arena situado debajo de un asiento del coche que el conductor utilizaba para echar sobre los rieles en los días de lluvia y así poder frenar más fácilmente el tranvía. No sé si esto será leyenda o verdad, pero bueno, la historia boedense lo consigna así.
Para cerrar este brevísimo relato tranviario, unas líneas poéticas del vizconde de Lascanotegui. Iban los rieles audaces entrando dentro del campo, camino de Puente Alsina, La Recoleta y el Bajo. Unos llegaban a Boedo, ya submarinos del barro. En sus curvas herrumbradas morían los carromatos. En 1909, la población del lugar era de unos 30.000 habitantes, de los cuales el 20% eran italianos que trabajaban en pequeños locales establecidos sobre la calle Boedo, o en patios y corralones con portones siempre abiertos y desde donde se podía contemplar sus tareas. Eran zapateros, carpinteros, albañiles, ebanistas, jardineros, adoquinadores. Muchos de estos artesanos, casi en su totalidad de origen europeo, se asentaron en un principio en algunos de los numerosos conventillos de Buenos Aires, cosa que no ocurrió en Boedo por dos causas fundamentales. Primero, por carecer el barrio de este tipo de inquilinato, ya que todos sabemos que estos edificios habían sido en su origen grandes casonas coloniales abandonadas por sus dueños en las postrimerías del siglo XIX y convertidas en lugares donde se hacinaban los inmigrantes que no tenían dónde vivir. Y al ser Boedo un paraje totalmente rural, no había espacios disponibles para ellos. Y segundo y principal, era el precio de la tierra. En 1908, el costo en el barrio de Boedo era de 7,50 al metro cuadrado, lo que si se comparaba con los 232 de San Nicolás o los 180 de Montserrat, les permitía a los inmigrantes acceder a un lote propio, aun cuando para pagarlo debieran hacer un sinnúmero de sacrificios. Quizás es por eso que los italianos ocupaban el primer lugar, luego de los argentinos, entre los propietarios de inmuebles. Ellos sabían muy bien que teniendo asegurado el techo, con trabajo y sacrificio se sale adelante. Boedo iba tomando forma y así la describe el escritor José Luis Núñez Palacio. Casas bajas e iguales, con sus dos patios divididos por el comedor y una sala que ocupaban la modista o el barbero, inquilinos pobres, nacidos de la pobreza del barrio. En las esquinas, el almacén y la botica. Y aquí y allá, herrerías y corralones, donde el gringo se codeaba con el criollo en una amistad de gorras y alpargatas. En este relato se puede apreciar lo que decíamos anteriormente, que Boedo no tenía grandes inquilinatos, solo aquellas salas particulares que los dueños alquilaban para ayudarse en lo económico y que muy posteriormente se fueron transformando en locales a la calle, como el del italiano Antonio Imposti, que abrió la primera sastrería del barrio de Boedo. Bueno, ya en la década del 20, Boedo comienza a llenarse de cafés, glorietas, tangos, teatro y fútbol. Don Silvestre Otazú hace una pintura del barrio en esa época y nos cuenta. Boedo evidentemente tenía un embrujo. Situado a mitad de camino entre Mataderos, Parque Patricios y Flores, se convirtió muy pronto en un núcleo con diversiones ignoradas por dichos barrios. Glorietas, cines, teatros, circos, cafés. En una palabra, vida nocturna. ¿A dónde vamos esta noche?, se preguntaban los vecinos de Mataderos o Parque Patricios, que querían pasar algunas horas entretenidas. A Boedo, era la respuesta unánime. Había allí todo lo que puede apetecer la mocedad en tren de juerga o mero pasatiempo. Pero la ubicación geográfica de Boedo no basta para dar una explicación cabal del fenómeno, pues igualmente equidistantes del centro y de los barrios estaban Almagro y Caballito, y sin embargo no hubo allí ni asomo de vida nocturna cuando ya Boedo era famoso. Debe de haber alguna razón telúrica para que allí, y no en otro sitio, haya surgido con fuerza tan poderosa una vida intensa, con su movimiento artístico, sus bohemios, sus anarquistas, su gente de teatro, sus escritores, sus músicos, sus poetas, sus payadores.
No podemos tampoco dejar de mencionar la Universidad Popular de Boedo, abierta a todas las nacionalidades, la Peña Pachacamac, la Editorial Claridad, y también durante esa década de 1920, el Grupo de Boedo, aquel que competía con el de Florida en un eterno desafío de cultura y buen gusto y que nos ha legado un sinfín de páginas magistrales para incorporar el suburbio a la gran ciudad. Boedo fue y sigue siendo un barrio muy especial, inclinado siempre a la cultura, que aún hoy continúa formando artistas plásticos y escritores desde sus ateliers o simplemente desde las mesas de los numerosos cafés boedenses. Prueba de ello es el Paseo de las Esculturas, que se extiende sobre Boedo entre San Juan e Independencia, constituyendo el único museo a cielo abierto de Buenos Aires, con 22 obras donadas por excelentes artistas que engalanan nuestras veredas y que a la vez son cuidadas por los vecinos y dueños de los comercios en cuyos frentes han sido emplazadas, dando un ejemplo de civilidad y orgullo por el barrio. Y como último ejemplo de la integración de los inmigrantes a Boedo, quiero mencionar a una familia que arribó al país, como tantas otras, en la primera década del siglo XX. No eran italianos, esta vez eran españoles, pero ya se sabe, son primos hermanos. Uno de los descendientes de esta familia, nacido el 31 de octubre de 1910 en Castro y San Juan, fue Héctor Valdivielso Sáez, hermano lasallano, que fuera asesinado durante la Guerra Civil Española en 1934 en Asturias, mientras daba clases junto a otros sacerdotes. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver este sacerdote con nuestra charla? Muy sencillo. Este sacerdote fue canonizado el 21 de noviembre de 1999 bajo el nombre de San Héctor, convirtiéndose así en el primer santo argentino. Y es de Boedo, señores. Gracias entonces a todos aquellos que vinieron a esta bendita tierra a trabajar y a criar sus hijos y encontraron una Argentina que los recibió con los brazos abiertos, brindándoles, a cambio de su esfuerzo, un nuevo hogar. Muchas gracias.